Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Consejo Permanente de la OEA homenajea al Papa Francisco. Conclave, Democracia Vaticana en opinión de Francisco Guerrero Aguirre. Encuentro, Secretario General de la OEA y ex Canciller de Ecuador. Presentación del rector emérito del Seminario Rabínico Latinoamericano, el rabino Abraham Skorka, en homenaje del Consejo Permanente al Papa Francisco en su calidad de jefe de Estado del Vaticano. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por haberme invitado para rememorar la figura del Papa Francisco. Alguien muy querido por mí, con quien desarrollamos una gran amistad. Por aquellos ignotos misterios que solo Dios conoce, las circunstancias de la vida hicieron cruzar la senda de mi existencia con la de Jorge Mario Bergoglio, que luego sería el Papa Francisco. Compartíamos ciertas formas de ser. Entendíamos que el diálogo que entablábamos debía realizarse abriendo nuestros corazones con suma empatía, o como él solía decir, poniéndonos en los zapatos del otro. Un diálogo que sabe del sumo respeto, pero en el que no se esconde nada y en el que cada uno debe armarse de coraje espiritual para encarar aún los temas más difíciles que acucian tanto a nosotros como a nuestros prójimos. Cuando decidimos volcar en un texto algunos de nuestros diálogos, Bergoglio le dijo al periodista que editaba el libro: elija los temas más conflictivos, aquellos que a la gente más le interesa, más desea saber. Es por ello que hablamos de nuestra concepción acerca de Dios, del mal, del celibato, de la pedofilia. Analizamos también la actitud de Pío XII durante la Shoah, el drama de los desaparecidos en la Argentina, el conflicto palestino-israelí y el futuro de las religiones. Bergoglio cumplía con aquello que decía. Cuando analizamos la actitud de Pío XII durante la Shoah, tema controvertido y complejo, dijo que deben abrirse los archivos de aquel tiempo y buscar la verdad en ellos. El 2 de marzo de 2020, los archivos fueron abiertos, a fin que los expertos puedan hurgar en ellos. Siempre bregó para que se conozca la verdad, pues es la única forma de construir una senda para la mejora de la condición humana. Dijo que la Iglesia debía dejar de ser autorreferencial y salir de sus claustros, al encuentro con el pueblo, con todo el pueblo, justos y pecadores, ateos y agnósticos, etc. Y él dio el ejemplo de todo ello. Desistió de vivir en el Palacio Apostólico para hacerlo en la casa de Santa Marta, donde durante las tardes mantenía conversaciones no oficiales, personales, con todos aquellos que requerían de su consejo, ayuda o simplemente para estar junto a sus fieles amigos. El ritual del lavado de pies del Jueves Santo lo solía realizar con convictos que se hallaban cumpliendo condenas en la cárcel, sean estos católicos o de cualquier otra religión. Afirmó la importancia del diálogo interreligioso e intercultural, lo que manifestó visitando muchísimos países, aún aquellos con mayorías no católicas. Creó vínculos con líderes religiosos de todos los credos y con intelectuales agnósticos o no creyentes. En el capítulo 8 de su autobiografía, que denominó Esperanza, expresa: la cultura del encuentro requiere que no solo estemos dispuestos a dar a los demás, sino también a recibir de ellos, y nos invita a que salgamos de nosotros mismos para ser peregrinos. Pero si priorizamos el encuentro entre las personas, caminar juntos, discrepar de los puntos de vista ajenos, incluso con dureza, pero con respeto y con un terreno de juego, como es la vida, luego será más fácil renunciar y superar las diferencias. El poeta y compositor brasileño Vinícius de Moraes decía: la vida, amigo, es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro. Y prosigue Bergoglio diciendo:
Acercarse realmente a los demás significa no tener miedo de entrar en su noche. Fin de la cita. Sostenía que la vida es un proceso dinámico, que no debemos meramente repetir lo hecho en el pasado, sino inspirándose en lo positivo que registra la historia, se debe continuar labrando una nueva senda. Le gustaba citar el versículo 12:1 del libro de Génesis, en el que se describe la orden de Dios a Abraham de abandonar su tierra y hacer su propio camino. En el mismo capítulo 8 de su autobiografía, también leemos con respecto a este punto. Tiempo atrás, dice Bergoglio, encontré una cita de Gustav Mahler, el gran compositor y director de orquesta tardo romántico, que me gustó mucho. Hablando de las tradiciones, escribió: la tradición no es la adoración de las cenizas, sino la preservación del fuego. La tradición, sigue Bergoglio diciendo, no es un museo, es la garantía del futuro. La idea de regresar continuamente a las cenizas es la nostalgia de los integristas, pero ese no debe ser el verdadero sentido de la palabra. La tradición es una raíz indispensable para que el árbol no deje de dar nuevos frutos. Fin de la cita. Él entendía que debe recrear el mensaje de Jesús de misericordia, amor y humildad en el seno de su iglesia y compartir genéricamente esos valores con la humanidad toda. No se trataba de convertir a los creyentes de otros credos al cristianismo, sino de construir una cultura universal en la cual cada uno desde sus propias creencias aporta a la construcción de un mundo sustentado por los mencionados valores. Al analizar sus acciones políticas, muchas veces tan criticadas, debemos tener en cuenta que solo nos es revelado parte de ellas, mientras que gestiones solapadas se realizaban para frenar los sangrientos conflictos en derredor del mundo, que él definía como capítulos de una tercera guerra mundial en curso. Sus acciones como líder de la Iglesia Católica deben entenderse no solo como meras reacciones ante coyunturas circunstanciales, sino también como mensajes reconciliatorios para el futuro. Comencé mis palabras en este homenaje aquí en el seno de la Organización de los Estados Americanos a su memoria, mencionando el privilegio que me ha otorgado Dios de compartir una sincera amistad con el Papa Francisco. En el capítulo 19 de su autobiografía, él menciona nuestra amistad diciendo: juntos grabamos unos 30 programas de televisión sobre la Biblia que se emitieron en el canal de la Arquidiócesis. Después, en los primeros días de febrero de 2013, nos despedimos porque empezaban las vacaciones de verano y nos citamos para la grabación siguiente, la de marzo, cuyo tema debía ser precisamente la amistad. Pero el espíritu sabido es altera las cosas y crea las situaciones más impensadas. Y así, ese último programa nunca se hizo, porque ese marzo ya no volví a la arquidiócesis. Pero Abraham fue a una de las primeras personas a las que llamé por teléfono, la misma noche en que me eligieron obispo de Roma. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, Francisco Guerrero, compartió su opinión en el periódico mexicano Excelsior sobre el cónclave. Queridas lectoras y lectores de Excelsior, como cada semana, en Punto de Equilibrio, este espacio de reflexión sobre los asuntos de la democracia, nos enfocamos en esta ocasión a lo que sucederá el próximo miércoles, donde los cardenales constituidos como electores elegirán al nuevo Papa que sustituirá al recientemente fallecido Papa Francisco. Esta democracia que se lleva a cabo en el Vaticano es, por supuesto, un proceso democrático bastante sui generis, que se da de acuerdo a reglas que han sido establecidas de manera milenaria, pero que por supuesto tiene que reconocerse como un proceso democrático entre pares, donde quienes tienen la capacidad de ser los electores van a expresar su voluntad. La elección de un papa es, por supuesto, un asunto histórico que tiene un gran efecto en la opinión pública. Llama la atención que las películas que se han dedicado recientemente a asuntos relativos con el Vaticano han tenido una explosión en materia de visitas en las plataformas donde se encuentran, de manera especial esta película reciente de Cónclave, que aborda los procesos tanto técnicos como políticos que se llevan a cabo en el proceso de selección de un nuevo papa.
Quienes saben de estos asuntos estiman que será un proceso que podría durar algunos días. Lo que es interesante y por lo cual lo hemos visitado en este espacio que atiende asuntos democráticos es que es a través del voto, el voto secreto que dará el colegio cardinalicio como se escogerá a un nuevo papa. Este papa tendrá la responsabilidad de continuar con el legado del Papa Francisco, que ha buscado que la Iglesia Católica sea más diversa, que sea más incluyente. Este puede verse en los nombres de los candidatos que pueden ser considerados como electores, que cada vez representan una diversidad geográfica mayor a la que existió en otras épocas de la humanidad. En todo caso, estaremos muy atentos a que ese humo blanco salga adelante con el propósito de ver quién es la persona que seguirá con el legado del Papa Francisco. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, recibió la grata visita del ex canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín. Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre cómo neutralizar el crimen organizado en la región, condición necesaria para proteger la institucionalidad democrática y los derechos humanos. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.